Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, nuevamente junto a ustedes para poder compartir este precioso tiempo de devocional. Nuevamente les damos una cordial bienvenida. Soy vuestro amigo y pastor Paul Coronado, perteneciente a la iglesia Mi Casa Será Llamada Casa de Oración, la cual se encuentra ubicada en su iglesia matriz en la Ciudadela Mucholote 1, sí, manzana 2334, solar número 3. Ahí en toda la esquina estamos frente a frente al centro de Puerto Limpio. Sí, así que mis santos hermanos, les hago una cordial invitación para que puedan visitarnos también en la iglesia. Si usted no tiene dónde congregarse, si está falto de que pueda pues estar buscando de una iglesia, ¿sí? Y usted obviamente desea congregarse como el Señor lo ha establecido, hágalo si lo desea, junto a nosotros para poderle seguir capacitando en la palabra del Señor. Y si usted ya tiene una iglesia donde se ha congregado, sígalo haciendo, siga buscando ese lugar y que Dios pues pueda ver su perseverancia juntamente a sus líderes espirituales y a sus hermanos en la fe. Bien, mis santos hermanos, recuerde también que estamos ubicados allá en la Flor de Bastión, bloque número 3. Manzana 1339, solar 20, está fusionado con el solar 1. Es una iglesia esquinera muy grande que Dios también nos ha permitido poder levantarla para que quienes necesitan también pues buscar del Señor lo puedan hacer allí en la Flor de Bastión. Mis santos hermanos, este ministerio, recuerde que se mantiene gracias a Dios por su Santo Espíritu, también por su contribución voluntaria, como lo es a través de sus ofrendas, ¿sí? Las cuales pues están siendo en Dios pues recibidas para el sostenimiento de la obra del Señor. Recuerde que tenemos horarios de lunes a viernes para poder estar orando, ¿sí? Todos los días de lunes a viernes estamos desde las 9:30 de la mañana hasta las 11, ¿sí? de la mañana, dispuestos para poderle recibir, orar, tener un tiempo de testimonio. Sí, leemos la palabra del Señor y allí nos estamos en Dios cada día, pues diríamos llenando de la presencia del Espíritu Santo. Por otra parte, los días miércoles y los días domingo estamos también teniendo cultos a partir de las 18:30 hasta las 20 horas. Dios quiera, mi amado hermano, terminado este mes de junio, empezando julio, Dios quiera, podamos incrementar los cultos, los horarios de culto por la noche, para poder ir poco a poco retomando nuestros horarios habituales. Antiguamente estábamos, mi amado hermano, pues teniendo cultos de miércoles a domingo ininterrumpidamente. Sí, y por este asunto de la pandemia pues tuvimos que obviamente vernos obligados a suspender muchos de nuestros horarios, pero poco a poco estamos retomando y agradezco a Dios por la respuesta que los hermanos manifiestan al congregarse en la iglesia ya, sobre todo, sí, allá en Mucholote y como no, también en la Flor de Bastión en menor número, pero hay un remanente que siempre está buscando de Dios, sí, en sus atrios. Mis santos hermanos, recuerde que tenemos tiempo de devocional, es por ende que le insto a que también pueda hacernos llegar sus peticiones de oración. Sí, recuerde que lo puede hacer a través del grupo de la iglesia, sí, a través del grupo de la iglesia, sí, como lo es en el WhatsApp. Sí, esto, mi amado hermano, sí, o también lo puede hacer de manera directa al WhatsApp de mi esposa, como le he dado siempre el número, el 099 22 29 162. O a través del Facebook. Los comentarios que uno puede dejar en el Facebook están siendo por parte de mi esposa también leídos y obviamente manifestados en papel, sí, para poder luego estar orando, sí, por las necesidades que usted si quisiera pues exponerlas delante del Señor. Y santos hermanos, no olvide también de contribuir con este ministerio. Sí, esta iglesia también tiene a su haber una cuenta bancaria en el Banco de Guayaquil. Amén, una cuenta de ahorros. Sí, 37419503 es el número de la cuenta. 37419503 en el Banco, sí, de Guayaquil, cuenta de ahorros a nombre de Iglesia Casa de Oración. Sí, Iglesia Casa de Oración. Bien, mis santos hermanos, recuerde que hoy vamos a continuar con la preciosa exposición de la palabra, la cual la estamos llevando a cabo, sí, ya a lo largo de toda esta semana, sí, prácticamente desde el día lunes arrancamos, si no me falla la memoria, creo que fue el viernes, no me recuerdo, pero arrancamos con este precioso tema, sí, tiempos finales, o los tiempos del fin. Y allí hemos estado viendo poco a poco
qué acontecimientos son los que se han de suscitar para estos postreros tiempos. Y recuerde que esos tiempos finales, mi amado hermano, muchos de ellos sí se han ido cumpliendo a lo largo de todas estas generaciones. Sí, y hoy por hoy estamos viviendo esas últimas etapas de muchas profecías bíblicas que en los labios de Jesús, en los labios de muchos profetas del Antiguo Testamento, se anunciaron para poder apercibir, para poder alertar sobre todo al pueblo de Dios, a fin de que ese día, ese gran día, no nos agarre desprevenidos. Y todo esto porque Dios desea que su pueblo esté más que apercibidos, como la parábola de las 10 vírgenes, que estemos dispuestos y con nuestras lámparas llenas de ese aceite que representaría, sí, al Espíritu Santo, para poder, sí, esperar al novio, sí, que viene por su iglesia. Mis santos hermanos, así que le invito en esta preciosa noche a que corra la voz, participe de estos videos que se están emitiendo pues a través del Facebook, y también se están subiendo en la página del YouTube. Sí, recuerde que tenemos allí también a su disposición más de 1900 videos de estricta enseñanza bíblica. Amén. Así que no hay excusa como para no dedicarse a aprender de la palabra de Dios. Así que usted nos puede buscar a través del YouTube, mi amado hermano, poniendo allí Iglesia Casa de Oración Ecuador, y automáticamente verá nuestro logo, que tiene forma de un techito de un techito de doble caída, con unas manitos sí que se extienden a manera de oración, que parecen una palomita, y una senda allí donde se siembra la palabra, ahí de color azul, sí, con blanco es nuestro logotipo. Usted allí lo puede detectar y obviamente verá mi rostro en la gran cantidad de videos. Y allí usted podrá tener todo ese vasto recurso para poder aprender de la palabra. Yo suelo seccionar o suelo titular los videos tanto con los nombres de los libros, con el número de capítulo y el número de versículo. Así que bíblicamente es fácil de detectar qué enseñanza usted quisiera encontrar. De hecho ya lo estamos haciendo, estamos poniendo temas a muchos de estos pasajes bíblicos para que de pronto, si algún tema le interesa, ¿sí?, o posiblemente usted detecte algún tema donde usted pueda sentirse identificado, pues también allí se utilizará en los temarios para poder encontrar también, sí, las enseñanzas. Bien, mis santos hermanos, vamos a pasar en esta preciosa noche a ese preciosísimo tiempo del estudio de la palabra de nuestro Dios. Pero no olvide, si tiene una petición de oración, desde ya váyala enviando, váyala transmitiendo, para que nosotros podamos al final de esta enseñanza poderla considerar y así poder ir, mis amados hermanos, pues orando, pidiendo al Señor por cada una de nuestras, sí, necesidades. Mis santos hermanos, como les decía también, comparte estos videos, envíelos a través pues de sus redes sociales, como es el Facebook, pues no, envíelo allí y pueda usted diríamos compartir lo que de gracia usted está recibiendo. Hay mucha gente que necesita escuchar palabra de Dios, que está, digo yo, cansado de ver malas noticias, sobre todo a través de las noticias, sí, y que de los canales de televisión, y que hoy por hoy esta palabra pueda llegar como un vaso de agua fresca a las necesidades, sí, de mucha gente. Así que compártalo por favor en el nombre de Jesús, y de esa forma usted estará regando, estará compartiendo esta preciosa palabra. Bien, vamos a ir a la primera carta de Timoteo. Allí estamos ya meditando como unas 3 clases seguidas, allí en el capítulo número 4. Así que le invito a abrir su Biblia en la primera carta de Timoteo, capítulo número 4. Voy a leer desde el verso 1, ¿sí?, para continuar. Hoy vamos a adentrarnos en el verso 3 sobre todo, ¿ah? Vamos a adentrarnos en el verso número 3. Y le invito a abrir en este caso pues la palabra de nuestro Dios en la primera carta de Timoteo, capítulo número 4. Vamos a leer del verso 1 hasta el versículo número 3. Amén. Y leemos la palabra del Señor, sí, en el nombre del Padre, sí, del Hijo y de su Santo, sí, Espíritu. Dice el Señor lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, verso 3, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Verso 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración, dice allí, es santificado. Amén. Hasta allí vamos a tener la lectura de la palabra y trataremos hoy de terminar esta porción de dedicado pues al gran tema de tiempos del fin, con esta referencia que se ha podido estar constantemente enseñando, como lo es la apostasía. Amén. Vamos a orar, vamos a permitirle al Espíritu Santo que sea Él el que pueda poder darnos en esta preciosa noche de su discernimiento, y de esa forma también pues nosotros ir captando esa enseñanza para luego poderla también retransmitir a nuestros seres amados. Vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Espíritu Santo. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias, oh Dios, porque nuevamente nos permites, a través, oh Dios, de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, el podernos adentrar a través de estos estudios de tu palabra, Señor. Ha sido muy importante para nosotros poder ver, Padre, cuánto nos has hablado, cuánto nos has ministrado desde el primer día en que salimos al aire por esta red social, Señor, como lo es el Facebook. Señor amado, tú nos amas, lo creemos. Creemos que tu amor, Padre, se manifiesta de una manera especial cada día en nuestras vidas. Y hoy nos queremos, Padre amado, pues depositar en tus preciosas manos para que sea, oh Dios, tu Santo Espíritu ministrándonos, hablándonos y nos guíe a toda verdad. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos pues, y que sea en esta preciosa noche, Señor, Padre, tu presencia llenándolo absolutamente todo, para gloria y honra de tu nombre. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a, así como se lo ha podido pues leer, vamos a adentrarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Recuerden, estamos en primera de Timoteo, capítulo número 4. Como para poder hacer la acostumbrada, en este caso pues introducción, recuerde que dentro del término apostasía se venía hablando acerca de una palabra de origen del griego, etimológicamente, en cuanto a su diríamos así, sus raíces, del origen de esta palabra, viene de una palabra compuesta en el griego que menciona el término primeramente apo, así tal cual como se lo lee en español también, el cual significa fuera de fuera de algo, y mientras que estasia vendría a representar lo que uno posiblemente ha creído, lo que uno ha adaptado como parte de, puede ser de su creencia, de su convicción, y si quiero ir al plano material o físico, dentro de alguna institución, dentro de algún tipo de convicción, y en ese, o de creencia. Entonces todo esto tiene que ver con el término apostasía, pero cuando se pone el término antepuesto, se dice que está fuera de ese lugar, fuera de ese concepto, fuera de esa tendencia. Entonces la apostasía se la entiende como el estar ya fuera de algo que se ha creído, o fuera de ese algo donde uno antes pertenecía. Cuando esto se lo traspasa al estudio de la palabra, la apostasía tiene que ver con estar fuera de la gracia, o habiendo estado en la gracia, ahora ya no lo está. O habiendo estado dentro del redil de las ovejas, ahora ya no lo está. Y todo esto porque le ha permitido a su corazón que poco a poco se vaya apagando, vaya disminuyendo su intensidad de ese vivo amor
que antes sentía por Cristo. Muchas cosas son las que pueden dar origen a esto, pero una de ellas, como lo decía la Escritura, es que han dado oído, sí, a espíritus engañadores. Han dado oído a doctrina de demonios, como lo dice el verso 1. Estoy simplemente recapitulando lo que ya se enseñó. Hoy voy a concentrarme del verso 3 en adelante. Y dice la Escritura que en el versículo 2 del mismo capítulo de Timoteo 4, que esto ocurre por la hipocresía de gente que es mentirosa, que obviamente transmite ese engaño, transmite esa mentira, y para pena, diríamos, o para agravar la situación, esto viene a través de gente que tiene ya su mente o su corazón totalmente encallecida, ¿sí? La tiene totalmente endurecida, justamente sus conciencias. Ya no, diríamos, ya el tema de acusación interna para sí mismos ya no tiene efecto alguno. Como cuando alguien se hace insensible ante el dolor. Mira que por allí posiblemente un estudiante de medicina puede llegar hasta vomitar cuando se está haciendo de pronto en clases, ¿no?, una autopsia, porque ellos tienen que pasar por todo ese largo proceso de aprendizaje y llegará un momento en que los mandarán a piscinas llenas de formol y ahí con cadáveres que no se reclaman. Y al inicio mucha gente, mi amado, pues al ver este escenario, solo al verlo, mucha gente se impacta, mucha gente hasta se desmaya, mucha gente siente náuseas y forma parte del aprendizaje. Pero el punto es que ya con el proceso propio, ¿sí?, de esa enseñanza, de esa rama tan importante como lo es la medicina, llegará un momento en que tan acostumbrados estarán, tan, diríamos así, tan frecuentes serán sus avistamientos, que luego ya no les causará náusea alguna, ni repugnancia, ni nada por el estilo. Y eso podríamos decir que se hacen como que insensibles. De pronto no al dolor de la gente, pero sí, en primera instancia, sí al ver cosas que para otros les espantarían. Es verdad, hay doctores que son totalmente ajenos a las necesidades, o sea, no sienten nada con las necesidades o el dolor ajeno. Hay enfermeras que no sienten nada, que más bien hasta podríamos decir que hasta maltratan al paciente. Pero hay otras que no. Ahora, cuando tomo esta referencia, que estoy solamente citando un ejemplo, lo que Dios nos quiere decir es que una persona que se aparta o apostata de la fe puede llegar a experimentar las mismas situaciones, pero en el ámbito espiritual. Lo mismo, que ya no puede sentir nada por el Espíritu Santo, que ya no importa si se predica de una manera gloriosa y si Dios ministra. Una persona que tiene cauterizada la mente será insensible, será simplemente ajena al mover del Espíritu de Dios. Mis santos hermanos, ahora entrando ya en detalle en función de esto, el Señor en el versículo número 3 nos dará ciertas pautas como para poder, más allá de lo que ya se decía ayer, que era muy importante, ¿sí?, allá en el versículo 3 va a ir a casos en particular o ejemplos como reseñas para un mejor aprendizaje a la iglesia. Recordando que esto lo escribió el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, el cual se encontraba liderando una iglesia en la ciudad de Éfeso. Y allí él, posiblemente por su anticipada juventud, por así decirlo, para las cosas espirituales, ¿sí?, ahora a él le tocaba lidiar algo que posiblemente cualquiera hubiese rechazado por la gran responsabilidad, que era lidiar con vidas, lidiar con hogares, lidiar con la iglesia. Y como él tenía esta responsabilidad y Pablo sabía que él debería de darle a conocer todo el consejo de Dios, le hace saber acerca del capítulo 4 de que se iba a topar y iba inclusive a lidiar con gente que posiblemente no era un facilitador para el evangelio, sino un opositor del evangelio. Y todo esto, mi amado, en algún momento le tocaría a Timoteo confrontar y hasta posiblemente, sí, batallar para mantener a buen recaudo el rebaño de Cristo. Ahora bien, en el versículo 3 de esta misma porción bíblica, por el contexto, hablando de la apostasía, Pablo hará mención a situaciones que se podrían de pronto escuchar en tiempos actuales como algo normal.
pero que para aquel entonces, considerando bajo qué contexto bíblico se dan estas recomendaciones de Pablo, mi amado, eran cosas de no admitirse como algo normal. Usted no me dejará mentir, yo siempre me gusta tomar ejemplos de la vida cotidiana. En la antigüedad, en nuestros tiempos, yo que soy ya entre, digamos, de la década nacido, pues no, de la década de los 70 nacido, sí, y por ende mi edad oscila ya, queriendo redondear, ya vamos para 50 años, queriendo redondear, no, mire que me estoy aumentando años, pero queriendo redondear, soy cuarentón, sí, no le digo ya soy 40.com, mi amado, pero ya queriendo redondear, somos de aquella generación que cuando éramos muchachos era muy común, por ejemplo, ver cómo los carros se estacionaban de pronto en las casas próximas a nuestra propia casa y cómo ver que salían de esas casas las jovencitas, ¿no? Por así decirlo, sí, vestidas de blanco y con sus adornos, con sus velos, con sus guantes, sí, con sus vestidos de cola larga, blancos, las cuales estaban siendo ahora prácticamente pues elogiadas, porque la gente cuando se emocionaba, cuando veía en el barrio, cuando alguien sí, vestía de novia y era ahora trasladada sí, para la iglesia para poder realizar su acto propio del matrimonio. Esto era muy frecuente, no asombraba, pero sí uno se maravillaba al ver digamos así, la alegría de estas personas, de la familia, y obviamente no uno como que veía esto como algo no novedoso, porque sí se lo veía, sino como algo muy llamativo, por las decoraciones, por el carro adornadito, y vuelvo y repito, por la novia que iba con su corte y salía de la casa para ir a una iglesia para establecer su vínculo de manera formal en el matrimonio. Esto era normal, pero ahora no se ve. Yo le soy muy honesto. En mi propia peatonal donde yo vivo, porque yo vivo no con la casa o la vivienda de cara a la calle, sino de cara a una peatonal, yo le soy muy honesto. Del barrio donde yo vivo, yo no he visto novia salida así en todo lo que voy viviendo y que es bastante tiempo en este sector. Es algo que de pronto ya no se ve, ya no se puede llegar a, digamos así, a tomar como referencia, como para poder decirle uno a su hijo, mira, así tienes que salir de la casa, o a su hija, no, así tienes que salir. O sea, ni siquiera hay referencias cercanas como para poder decir, mira, esa es la forma correcta en la que alguien tiene que salir de su casa cuando desea ya formar un hogar. No lo hay. Más bien hoy lo que hay es gente que, como decimos, por la ventana brincan, si la cerca, brincan el marco de la ventana y se escapan con sus enamorados o sus novios o sus amigos con derecho. Eso es lo común ahora. Eso es lo que está visto como algo normal. Pero en nuestros tiempos esto no era normal. Y según la Biblia, mis santos hermanos, tampoco lo es. No es normal. Porque esto trae deshonra saliendo de otra forma que no es la correcta, que no es la bíblica. Esto trae deshonra al hogar, trae deshonra sobre todo a Cristo. Porque en un creyente, mi amado hermano, que se den este tipo de situaciones, obviamente empañará la doctrina del Evangelio, empañará a la familia, empañará su propia vida. Ahora bien, ¿por qué hago mención a todo esto? Por lo que el verso 3 va a abarcar. Cuando hablamos de estos espíritus engañadores, que no son otra cosa más que falsos maestros y falsos apóstoles o falsos cristianos que se toman la atribución de entre comillas digo esto, enseñar, donde de pronto nadie les ha puesto como enseñadores. Yo quisiera aquí, por ejemplo, ver una referencia, sí, porque por allí creo que podría ir inclinándose el estudio en esta preciosa noche. Sí, mira lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, por ejemplo, en la carta de Santiago capítulo 3. Siempre me gusta dar referencias
conforme vamos avanzando en el estudio de la palabra. ¿Sí? En la carta de Santiago, capítulo número 3, mira lo que nos dice el Señor, versículo número 1. ¿Sí? Dice la Escritura: hermanos míos, ¿lo tienen? Santiago, carta de Santiago, capítulo número 3. Dice: hermanos míos, no os hagáis, ¿lo tienen? No os hagáis maestros muchos de vosotros. Y esta palabra yo creo que sí calza a la situación o a la realidad actual. Mucha gente por allí memoriza 3 versículos y ya piensa que sabe todo. Ya por ahí yo escucho a muchos creyentes, pero bastantes, no unos, muchos, que dicen: hermano o pastor, yo ya me leí la Biblia. Yo digo: ah, qué bueno, le felicito. Sí, así que yo ya sé todo lo que la Biblia dice. Y digo: sí, me parece correcto, me parece muy bien, mi hermano. Y ahí me pregunté, me dicen: hermano, ¿y ahora? Y digo: ahora vuelvan a leer. No, pero si yo ya me leía, vuelvan a leer. Pero ya me la sé. No es que se la sabe. Cuando uno lee, vuelve a releer la Biblia, mi amado, uno va a seguir aprendiendo. Uno va a seguir viendo cosas diferentes. Yo mismo como pastor, mi amado hermano, he tenido el privilegio de enseñar libros enteros de la Biblia. Libros enteros de la Biblia. Y lo curioso es que cuando vuelvo o me toca por allí retornar a un capítulo ya dado de algún libro, mi amado, Dios me muestra nuevas cosas. Dios me muestra nuevos panoramas, me muestra nuevas situaciones. Y el Espíritu Santo me hace ver cosas que posiblemente en las 3 o 4, 5 o 10 leídas anteriores o estudios anteriores yo no había visto allí. Y eso me motiva a siempre estar constantemente, ¿sí?, estudiando la Escritura. Yo soy enemigo, yo como Paul Coronado, así como pastor, yo soy enemigo de guardar los estudios bíblicos por escrito. Me gusta cada vez que voy a la Escritura volverlos a hacer como que si nunca los he estudiado. Sí, no porque no pueda grabar o escribir para tenerlo como memorias, sí, de lo que se escribe, pero como se graban, eso sí, como se graban los estudios bíblicos, creo que no hay la necesidad de poderlos escribir. Y también lo hago para prevenir algo, para no hacer lo que de pronto sí hacen muchos pastores, que no digo que está mal, cuidado, no digo que esto esté mal, sí. Pero a mí, mi caso, no me gusta escribirlos para no verme yo, sí, de pronto tentado a abrir un cuaderno o abrir de pronto un Lates allí y decir: este mensaje voy a predicar hoy día. Como ya lo di hace 5 años, no. Entonces, en mi caso, ese es mi caso, mi forma, mi estilo. Hay otros que no, hay otros que lo guardan y lo pueden volver a reutilizar y está bien. Porque de pronto, haciéndolo, Dios les da ya en el desarrollo propio de la administración desde el altar, Dios les dará una nueva forma, una nueva perspectiva y está bien. No digo que está mal, pero es mi caso el que yo, sí, no lo apunto, sí, obviamente lo desarrollo en un papel, obviamente que sí, o ahora en las notas, el blog de notas que tienen los teléfonos, los apunto y todo, los desarrollo. Pero una vez que termino de predicar, borro. Punto, como que si nunca hubiera predicado de aquello. Y eso a mí me da una pauta, una reseña. Obviamente que cuando enseño y estudio la palabra, se me quedan muchas cosas, obviamente que sí, pero cuando lo vuelvo a trabajar, en Dios tengo más todavía elementos que por qué puedo llegar a descubrir. Y eso a mí me anima muchísimo. Sí, es mi forma de preparar, no quiero en ese sentido hacer algún tipo de pronto de litigio por esto, ¿no? Ahora, ¿qué dice el Señor en Santiago 3, verso 1? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En el sentido de que si yo me hago o me autoproclamo algo que no soy en la obra de Dios, y si acaso, queriendo ser destacado, doy una mala enseñanza, o queriendo enseñar, diríamos que cometo un error, mi amado,
me acarreo un gran problema para con Dios. Porque ministrar la palabra, teniendo el don para hacerlo, como delante de una iglesia me refiero. Todo el mundo puede proclamar el evangelio en todo lado, pero cuando ya se trata de estacionarse en una iglesia y se trata de darle doctrina como parte del crecimiento a través de un estudio, a través de algo formal dentro de una iglesia, ahí es otra cosa. Eso es otra cosa que necesita, primeramente, quien lo hace necesita primeramente aprobación de Dios. Segundo, necesita capacitación. Aquí esto no se trata de abrir la Biblia así al azar y decir, a ver, Señor, ¿qué me vas a decir? Esto voy a predicar. No. Todo creyente que tiene la responsabilidad de ministrar la palabra debe de prepararse para no caer justamente en este asunto de 1 Timoteo capítulo 4, en el cual muchos, obviamente teniendo cauterizada la conciencia, es decir, siendo insensibles, y se ponen a andar enseñando, se ponen a andar ministrando. Mira que yo conozco mucha gente en estos 25 años de cristiano, amado, que hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia autopromocionándose. Tú no sabes, mi amado hermano, y te lo digo, cuánta gente a mí me llama a mi teléfono. Como mi teléfono es público, obviamente, está en las redes sociales, mi teléfono está en el YouTube, está en la página de la iglesia, está en el Facebook. Y aparte que se lo digo, tú no sabes cuánta gente a mí me ha llamado para promocionarse en la iglesia diciendo, pastor, soy fulano de tal, vengo de tal lado, deme chance para predicar en la iglesia. Y yo a todos les digo, no. No porque tenga temor de que me vayan a serruchar el piso. Eso es el menor de mis temores. Al contrario, y la iglesia me conoce, yo oro a Dios para que se levanten personas 10 veces mejores que yo. Y que puedan de pronto, si así Dios lo permite, pararse delante del altar y dar 10 veces mejor como yo pueda dar la palabra. Y gloria a Dios si el Señor los envía. Pero a gente que yo no conozco, porque yo sí suelo invitar de tiempo en tiempo para eventos especiales, o aún en la propia iglesia a ciertos hermanos, les doy la oportunidad de que enseñen también a la iglesia. Mi amado hermano, yo corro un terrible riesgo si pongo a alguien a quien yo no conozco. O si lo conozco y ha pasado un buen tiempo, también tengo cierto temor, porque uno no sabe si ese hermano seguirá manteniendo la sana doctrina. Yo conozco mucha gente, amado hermano, que hoy un día está predicando la sana doctrina, la palabra, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y al otro día ese pastor se hizo, como dicen por allí, se ha hecho judío cristiano de la noche a la mañana. Y personas que uno conoce desde hace mucho tiempo. Y uno dice, Señor, ¿y cómo así? Inclusive conozco colegas del ministerio que de la noche a la mañana comenzaron a rebautizar. Ojo, rebautizar. Y yo digo, pero ¿qué pasó? Si él compartía la doctrina sana, la Biblia dice que es una fe, un bautismo. ¿Sí? Es decir, es un solo mensaje para la iglesia. Y no pueden haber dos tipos de mensajes o dos tipos de enseñanza en textos tan claros como lo es, por ejemplo, el bautismo. Una fe, sí, un bautismo. Y en ese sentido, mi amado hermano, sí, yo puedo correr el riesgo de que yo mismo le dé la puerta para que un mover extraño llegue a los miembros de la iglesia, y lo que a mí de pronto me costó años cultivar en ellos, alguien en una sola predicación la pueda tirar abajo. Y eso podría, mi amado hermano, hacer que los creyentes caigan en esto de la apostasía. Porque ellos en su confusión o en su niñez espiritual podrían tomar esto sin el correcto discernimiento y allí provocar, para desgracia de la iglesia, provocar una apostasía, un abandonar de la fe o de lo que se le ha enseñado y comenzar a creer otra cosa. Yo el otro día sí me asombré cuando me dijeron que una hermana
que concurría a la iglesia, ahora se ha pasado a los pares de sufrir. Y yo digo, ¿cómo? Sí, hermano, pares de sufrir. Y digo, pero ¿qué está pasando? No es que yo me jacto de aquello, pero yo sí puedo decir que en la iglesia donde Dios me ha puesto, yo enseño palabra de Dios. Yo enseño palabra de Dios. Pero en la iglesia, obviamente. Pero ¿qué escucharán? ¿Qué escucharán? Y es la única forma que yo puedo llegar de pronto a entender el por qué. Pero ¿qué escucharán ellos en su casa? ¿A quién le darán apertura en sus casas? Y yo les digo, y la palabra dice, cuando alguien viene con un evangelio distinto a este, ni siquiera le digáis bienvenido en la casa. Por eso es que a veces sí me preocupa cuando los hermanos dicen, hermano, vi un video en YouTube que hablaba de tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y dice, pastor, y me dejó confundido. Y digo, pero ¿para qué ve esas cosas? No, es que me dijeron o me lo pasaron a mi WhatsApp o a cualquier otro medio de comunicación. Y cuando nos damos cuenta, esos hermanos están totalmente fuera de la correcta doctrina. Y eso puede crear apostasía. Ahora bien, en el contexto del verso número 3, y digo contexto porque lo contundente está en el 1 y el 2, Pablo hará mención de ciertas cosas que ocurrirían, ¿sí?, en los tiempos finales. Y allí dirá, prohibirán casarse. Amén. Prohibirán casarse. Yo creo que aquí es más que obligatorio poder ver este mismo pasaje bíblico, pero como siempre lo decimos, bajo diferentes versiones de la palabra. Y obviamente me gusta siempre cotejarlas, sí, con versiones con un lenguaje un poquito más entendible. Por ejemplo, me voy a la traducción del lenguaje actual y vuelvo a leer en el verso 3. Y allí dirá, esa gente, hablando de los engañadores, que vienen con influencia obviamente demoníaca, esa gente prohíbe, dice el texto bíblico en la traducción del lenguaje actual, esa gente prohíbe, dice aquí, casarse y comer ciertos alimentos. Dirá la traducción del lenguaje actual. En otra versión bíblica, como también es algo muy tradicional, la Nueva Versión Internacional, la NBI, dirá lo siguiente: prohíben el matrimonio, y esto me interesa mucho, y no permiten comer ciertos alimentos. Ahora, esto puede ser entendido bajo dos contextos. El primero, en la Edad Media, por ejemplo, esto, y por eso digo que en los tiempos finales se han ido desarrollando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Mi amado, primer punto puede ser entendido por lo que ocurriría en la Edad Media, allá en los años 1200, 1400, 1500 después de Cristo, donde se promulgó el celibato, donde se promulgó el ascetismo, es decir, esa separación de la gente de las grandes comunidades de las ciudades. En los tiempos de la Edad Media, sobre todo la iglesia tradicional, la iglesia católica, obligaba a sus seguidores, obligaba a los que querían ser denominados religiosos a vivir una vida austera, una vida separada, una vida aislada. E inclusive dentro del estudio de la historia de la iglesia, hubieron cierto tipo de monjes, como para que usted se dé una idea, de que comenzaron a ver una vida mundana, la comenzaron a ver de una manera tan contagiosa, que muchos de ellos, yo no sé si usted conoce los palos encebados, ¿no? Antes era típico en los barrios, que son esas cañitas que uno ponía y arriba una plataforma y ahí uno guindaba los productos, ¿no?, para que alguien que se suba allí y al cogerlos pues se los gane. Estos monjes, mi amado hermano, comenzaron a hacer postes muy altos, de hasta 15 o 20 metros de altura. Vaya viendo usted más o menos cómo es la cosa. Y arriba hacían como una especie de loseta, así, todo en material rústico obviamente, ¿no?, pero resistente. Y allí se trepaban estos religiosos, mi amado, y allí vivían.
para que se vaya dando una cuenta de cómo era la cosa. Y allí vivían. Inclusive las comidas se las llegaban por medio de un carrete, ¿sí? A manera de una polea, y por allí subían en canastos la comida. ¿Por qué lo hacían? Para no contaminarse con las gentes, porque pensaban que el mezclarse con las gentes les causaba para ellos manchas en sus corazones. Y de allí, entre otras muchas creencias, muchas denominaciones de aquel entonces, como los jesuitas, sí, de pronto pues dentro de muchas de estas, vuelvo y repito, tendencias que la Iglesia Católica permitía, amado, comenzaron a forjar castillos como para ir recluirse y vivir de una manera aislada del mundo entero. Y se los obligó a que no tomasen mujeres como esposas. Esto provocaría obviamente sus consecuencias. ¿Por qué? Porque no todos pueden ser célibes. El celibato, que tiene que ver con la abstinencia de tomar mujer por esposa. El celibato, mi amado hermano, entiendo yo de primera mano que es un don de Dios. No todos pueden ser célibes. No todos pueden ser, sí, mi amado, en esa parte, pues no todos pueden privarse de mujer. Segundo, hay quienes pueden hacer un voto de celibato, pero ese voto de celibato tiene que estar sujeto, ¿sí?, a un periodo propio de oración. Y una vez que termina el voto de celibato, volverse rápidamente al hogar y estar con su mujer. Lo que le estoy diciendo, amado hermano, está en la Biblia, por si acaso. Quisiera, como le he mencionado, pues tomar las referencias bíblicas que corresponden. Ahora bien, y este es el primer, diríamos, enfoque que le quiero dar, porque hay un segundo enfoque en esto. El primer enfoque es este asunto del celibato o de vivir una vida aislada para no contaminarse, no solamente con los hombres, hablando de la comunidad, sino también no privarse de no casarse, para poder vivir una vida íntegra, pura delante de Dios, aparentemente. Ahora, cuando vamos a la Escritura, ¿sí?, ¿qué nos dice el Señor? Venga la carta de Corintios, por favor. ¿Sí? La primera carta de los Corintios. Déjenme ubicar el texto también para poderlo leer. Dice acá, en la primera carta a los Corintios, ¿sí?, capítulo número 7. ¿Lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 7. Espero que me esté escuchando bien. Estoy usando el micrófono. Me han dicho que se escucha con claridad. Dice el versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 5. Ponga el asunto a esto. Dice el Espíritu Santo: no os neguéis. Ojo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo. ¿Qué tiempo? Mira lo que es el texto. Un tiempo de mutuo, es decir, entre los dos tiene que haber una concesión para establecer un mismo sentir en lo que se va a hacer. Mutuo, marido y mujer. De mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente, ¿en qué? En la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra, y Dios lo sabe, a causa de vuestra incontinencia. En el matrimonio, mi amado hermano, si por alguna razón no se pueden unir en la relación sexual, está obviamente respaldado siempre y cuando lo sea para la oración. 2. Está respaldado siempre y cuando sea para la oración y de mutuo consentimiento. Si no hay mutuo consentimiento, así sea para la oración, no se puede dar. ¿Qué cosa? La oración. La oración se puede dar. Lo que no se puede dar es, ¿qué cosa? La abstinencia. Yo he escuchado a muchas, esto más va en el índole de las hermanas, porque de pronto así los pastores enseñan. Muchos líderes espirituales hacen reseña a los congregados
de que el sexo es pecado y que el sexo solamente debe de ser para procrear. Solo para eso, para procrear. Y toda relación sexual que está fuera de esa prioridad de la procreación es pecaminoso. No sé qué Biblia tienen, no sé en qué se respaldan, pero amado hermano, si usted está enseñando eso, o si usted está recibiendo esa doctrina, y voy a usar un término muy genérico, pero usted sabe, los maridos y las esposas sabrán de qué estoy hablando, pero si usted lo tiene aplaudiendo a su esposo en casa y le está privando de la relación sexual con el matrimonio, usted está cometiendo una gravísima falta a la palabra de Dios. No es que yo he entrado en 7 días de ayuno y de oración. Y dentro de eso, disculpe que está sonando el teléfono. Y dentro de eso, usted le ha dicho a su pastor de que cuente conmigo para aquello, pero su marido no le ha podido dar la aprobación, por así decirlo. Usted bien puede decir, mi amor, hablándole al esposo, el pastor me ha convocado a un ayuno de 7 días a la semana y por ende, no vamos a tener nada en esta semana. Amado, peor aún si su marido es inconverso. Peor aún. Usted podría ir al ayuno y podría ayunar todos los días, pero eso a usted no le exime de que no pueda cumplir con su marido su responsabilidad conyugal. Debe de hacerlo. Debe de hacerlo. Que uno puede privarse de una relación sexual con su esposo o su mujer por asuntos de enfermedad, de una inflamación o de obviamente algo que es de fuerza mayor. Por supuesto, claro que sí, no podemos ser ignorantes en ese sentido, pero por fuerza mayor, insisto. Pero no porque, voy a orar, hoy te mato de hambre. Amado, yo como pastor he escuchado de todo con respecto a esto, de prohibir, no solo casarse, sino de prohibir las relaciones sexuales dentro de un matrimonio. Yo he escuchado de todo. Yo he escuchado a maridos cristianos quejarse delante de mí y decirme, pastor, mi esposa me tiene 3 meses a pan y agua. ¿Por qué? Porque ahora me dice que han enseñado que esto de la relación, esto es pecado, y si acaso estoy con ella, no hay una mutua compartición de sentimientos, sino que como que ella se acuesta simplemente allí y dice, bueno, rápido y ándate. Amado hermano y hermana, si usted está en esto, está en un total desenfoque de lo que Dios ha autorizado en la Biblia. Son temas un poquito, obviamente, profundos, ¿no? Y que hay que analizar casos y casos. Pero un buen pastor debe de saber tratar estos asuntos con su feligresía. Es su responsabilidad y debe de enseñarlo conforme al canon bíblico, no conforme a las costumbres y las tradiciones de viejos o de viejas y fábulas y de cosas. No entra, no opera eso aquí. Ahora bien, cuando voy a Timoteo, Pablo le advierte que en los postreros tiempos mucha gente prohibirá casarse. Es decir, prohibirá a mucha gente de que vea el matrimonio como algo pecaminoso. No se diga la relación sexual. Ahora, bíblicamente, ¿qué dice el Señor si alguien desea tener un hogar? Si alguien desea casarse o posiblemente en su desesperación siente la necesidad biológica de querer compartir con alguien su vida. Mi amado, ¿qué dice la Biblia? En el texto del Nuevo Testamento, en Corintios mismo, le pido por favor que me acompañe, dice en el capítulo 7, pero ahora en el versículo número 9. Mire lo que dice la Escritura. Capítulo 7, pero verso 9 ahora. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense. No dice que no se casen.
Cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y eso le ha pasado penosamente a los líderes de las iglesias católicas, a los líderes, es decir, a los sacerdotes. Hace el Papa Francisco, si no me falla la memoria, pidió perdón públicamente por tanta violación de niños en las iglesias católicas, por tanta aberración sexual por parte de sus ministros. Públicamente pedía perdón. Lo penoso es que no sancionaron este asunto de manera penal como debería, sino que los cesaron o los mandaron a otros lugares a seguir ejerciendo, en este caso el ministerio que ellos ejercen, pero no se reparó el daño como se tenía que reparar. Mi amado, ¿qué dice la Biblia? Y esto obviamente, antes de seguir con la escritura, esto se debió a que obligaron a los sacerdotes a que guarden la continencia no teniendo el don. Esto es un don de Dios, para empezar. Un don de Dios. A veces los muchachos dicen, pastor, y yo podría tener ese don. Y yo te pregunto, ¿te gustan las mujeres? Sí, no lo tienes. No me refiero al ámbito, en este caso sexual, no, de apego. Me refiero en sí mismo al querer tener un hogar. A eso es lo que me refiero. Tú te ves con familia, claro, con hijos, claro. Entonces, no. Entonces, para ti no. Hay otros que yo he escuchado. Yo tengo en la congregación hombres maduros y que ellos se han mantenido sin casar. Y cuando yo converso con ellos me dicen, pastor, yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo. Yo no veo la necesidad, estoy tranquilo. No tengo quien me obligue en casa a hacer esto. Vengo al culto con libertad, no, nada me detiene. Pero también tengo hermanos que me han dicho, pastor, ya no puedo. Pastor, oré por mí, necesito una compañera. Siento, como lo dice la Biblia, siento que me estoy quemando. Siento la necesidad de querer tener un hogar, de tener una compañera o un compañero. En el caso de las damas son un poquito más reservadas, obviamente, tratar estos temas con un hombre, pero mi esposa sí trata esos temas con las mujeres. Pocas son las que posiblemente me dicen, pastor, esto me pasa en el ámbito sexual, pero se identifican en esos temas más con la mujer. Y allí, cuando voy ya a la Biblia, por eso que quería ver, la Escritura nos dice, pero si alguno no tiene este don, que es un don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, vemos cómo la Biblia aprueba el casamiento, pero vemos cómo estos en los postreros tiempos lo prohíben. Y aquí es donde viene la otra tendencia que quería explicar. La primera, vamos directamente con el matrimonio. No, pero la segunda es que en la actualidad este mismo pasaje bíblico se lo puede entender de otra forma, de otra manera. ¿En qué sentido? Como lo decía la traducción de la Nueva Versión Internacional, prohíben el matrimonio. Y cuando hablo de matrimonio es que prohíben el casarse, pero no el unirse. Esta es la otra tendencia, que sí se apega muchísimo a los tiempos actuales. Y de allí el ejemplo que le puse al inicio cuando le hablaba acerca de que yo soy de otro tipo de época, por así decirlo, con un gran conglomerado de personas que me están viendo. Mi amado, hoy por hoy el matrimonio, el vínculo del matrimonio ya no es un procedimiento para formar un hogar. Hoy por hoy, ahora es la unión, la famosa unión libre. Ahora son los mismos padres, para vergüenza lo digo, los que les dicen, mi hijo, no se case. Mire, los mismos padres, no se case, mijito, no, mijita, no se case, así nomás, porque si algo no funciona bien, entonces cada quien sigue su camino. Tremendo, ¿ah? Pero en esos tiempos estamos. En esos tiempos. Y claro, como estos lazos legalmente, aparentemente, no tienen mayor responsabilidad, mayor peso legal,
La gente ha adoptado esta forma de convivir en pareja. Y esto, diríamos, se ve más popular hoy más que nunca. Y claro, lo que nosotros no vemos por la escritura es que esto se ajusta, como digo yo, como anillo al dedo a estos tiempos del fin. Y hay quienes enseñan esto. Hay quienes dicen, prueba primero. Ten relaciones. Al matrimonio hay que llegar, si es que acaso se quieren casar, ¿no? Hay que llegar con experiencia. ¿Experiencia de qué? De sexo. ¿A eso te refieres cuando hablan de experiencia? ¿Dónde quedó la virginidad? ¿Dónde quedó el guardarse para ese hombre o para esa mujer? ¿Dónde quedó esto? Solo como un mero concepto de antaño o un concepto bíblico dicho para los antiguos. ¿Es que acaso la palabra de Dios dice en la Escritura que ella que ella no pasa, sino que ella permanece para siempre? Dios ha dicho en su palabra, porque yo Jehová no cambio, en el sentido estricto de que de la demanda de santidad para el hombre, de la demanda de pureza para el hombre, de la demanda de obediencia para el hombre, para el ser humano. Amados hermanos, pero estos en los postreros tiempos le darán una rienda suelta a las relaciones promiscuas. Y esto, hablando de que prohibirán casarse, no tanto se refiere a que a un casamiento propiamente estricto de una sola persona, sino que estos, por su famosa unión libre, promulgan una promiscuidad terrible. Yo me espanto, créame. Y claro, la gente lo ve como normal. Cuando yo veo programas, y a veces, bueno, antes lo daban con más frecuencia, ahorita la noticia está inclinada para otro lado de temas me refiero, pero con qué facilidad uno puede ver un programa y encontrar de que fulano, hablando de un artista, se casó con fulano de tal. Y usted dice, ay, qué lindo se casaron, qué chévere. 3 meses más tarde, se divorciaron. 5 meses más tarde, ahora se está volviendo a casar con otro o con otra. 8 meses más tarde, no funcionó. Se divorciaron. 1 año después, otra vez matrimonio. Yo te pregunto, ¿esto es normal? ¿Esto es lo que Dios estableció? En estos postreros tiempos la Biblia dice que serán como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y de Gomorra. Mira, como para darte una pequeña reseña bíblica, sí, ven conmigo por favor a los evangelios. Sí, ven conmigo a los evangelios y mira lo que nos dice el Señor, sí, dentro de la Escritura. Déjame encontrarlo para poder, sí, darte la cita bíblica que corresponde. Aquí estamos. En el Evangelio, mi querido hermano, nos dice en el capítulo 24 de Mateo 24, versículo 38, ¿sí? Como para leerlo de manera directa y rápida también, dice aquí, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ahora, usted dirá, pero eso no es normal. Claro que es normal, pero no se refiere a eso. Se refiere que cuando se habla de casándose y dándose en casamiento, se refiere es que esta, diríamos, práctica se la ejercía vez tras vez. Es decir, en las mismas parejas. Es decir, que hoy tomaban a una, mañana, no me gustó, no funcionó, ahora agarro a la otra. Se casaban y luego otra vez se daban en casamiento. Y era como un círculo vicioso. Mi amado hermano, esto obviamente, cuando uno va, por ejemplo, a Lucas 17, verso 27, Lucas 17, verso 27 dirá, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Yo te pregunto, si el casamiento hubiera sido normal, Dios hubiera destruido todo esto. No. El problema era que la promiscuidad
justificada con los casamientos, porque se daban y se casaban, se daban, se renunciaban y se volvían a casar, había llegado a tanta, ¿cómo te digo aquí? Tanta mala fama, de que para ellos el casamiento era un mero trámite. Y Dios vio esto con desprecio. Porque cuando el hombre se casa, debe de hacerlo una vez, una sola vez. Y como lo dice la Biblia, hasta que la muerte los separe. Mis santos hermanos, de allí que en Lucas 20, más adelante, verso 34, Lucas capítulo 20, versículo número 34, mira lo que dice el Espíritu Santo allí. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, mira, los hijos de este siglo, se casan, lo tiene, y se dan en casamiento. ¿A qué crees tú que se refiere? ¿A qué crees tú? Yo sé por la Biblia que casarse es algo digno y el Señor lo ha tomado como una referencia hasta de su vínculo de Cristo con la iglesia. Pero esto se refiere básicamente a esa promiscuidad de que con qué facilidad se casan, se divorcian y luego se vuelven a casar. Como le dije hace un rato, 3 meses después no funcionó, me divorcio y otra vez me caso. De ahí que a veces hay personas que se casan 6, 7, 8 y más veces. Y lo que es peor, hijos de uno, hijo de otro, hijo de otro, hijo de otro, hijo. Oiga, y cada hijo tiene un apellido diferente. Amados hermanos, por eso es que el Señor da estas referencias también en la Biblia. Ahora, para concluir, cuando volvemos a 1 Timoteo capítulo número 4, dice entonces en el verso 3, más allá de que estos espíritus que han salido por el mundo y que están en la boca de mucha gente predicando para pena y vergüenza, mi amado, no solamente prohibirán casarse o establecer una relación a largo plazo, sino que también dice aquí, mandarán a abstenerse de alimentos. Eso sí, ya diríamos volcándonos un poco a ciertas doctrinas de sectas que, por ejemplo, hacen ver, y mira, por ejemplo, yo soy muy honesto, los Hare Krishna, por ejemplo, en este tipo de secta, los Hare Krishna son obligados a ser vegetarianos. Hay otros que han tomado la disciplina de ser vegano, solo verduras, solo vegetales. Pero ¿de dónde nace esto? ¿De dónde? Ahora, ¿comer legumbres es malo? No. Es muy bueno. Qué bien si comes legumbres. Pero entiendo yo que ese régimen alimenticio debe de ir complementado, hasta por la Escritura, con todos los otros nutrientes que te pueden proveer también, porque Dios ha hecho todos los alimentos y que te pueden proveer para una dieta balanceada. Es como que yo diga, uy hermano, voy a comer solo zanahoria. Hermano, te mueres. Esto te daña el páncreas. Si solamente quieres comer eso, pues no. Mi querido hermano, y aquí ellos dicen que mandarán, en esos postreros tiempos, mandarán a abstenerse también de ¿qué? De alimentos. Dice el Señor en su palabra, versículo 3 estamos, sí, que Dios dice allí que le creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido, ojo, los que han conocido la verdad de la Escritura. Ahora, es menester entender que de pronto alguien por su inexperiencia espiritual pueda llegar a creer o a pensar de que comer ciertas cosas no le agradan a Dios. Puede ser. Pero eso no significa, mi amado, que él, con el crecimiento en Dios que va a tener, luego ve la situación de una manera mucho más, diríamos, mucho más madura. Y dirá, no, yo empecé así, pero no, ahora ya sé que sí puedo tal o cual cosa. Claro, no queremos caer en la glotonería. No queremos caer, obviamente, en la gula.
que eso es otra cosa, eso sí es pecado. Pero sí queremos establecer que en Dios, todo lo que Dios nos provee sobre nuestras mesas, si nosotros oramos y nosotros en Dios se lo entregamos, es bendecido por Dios. Y podemos participar. Por eso es que Jesús luego le diría a los discípulos, de todos los que os den, os sirvan, comed, sin preguntar, comed y den gracias a Dios. Ahora bien, terminando, dice entonces el texto, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma o si se come con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿En qué momento? Cuando usted ora por esos alimentos. Bien, mis santos hermanos, hoy terminamos este precioso punto acerca de la apostasía. Claro, doctrinas apóstatas hay sin número y van a ir saliendo más adelante en los temas posteriores. Y eso obviamente lo veremos, ¿sí?, en un nuevo temario para estos tiempos finales. Lo veremos mañana, si así Dios nos lo permite. ¿Sí? Hasta este momento pues nos quedamos allí con Timoteo capítulo 4, versos de 1 al 5 que hemos podido desarrollar. Y ahora vamos a pasar al tiempo de la oración. No sin antes darle gracias al Señor porque nos permite hasta el día de hoy, que es 18 de junio, ¿sí?, del 2020, día jueves, nos permite pues el poder estar junto a ustedes llevando esta preciosa enseñanza de la palabra, y espero que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para mí también. Bien, oremos y pasamos de inmediato a la oración también ya que usted ha podido realizar a través de las redes sociales. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias mi Dios. A usted le ha placido podernos, Señor amado, pues en este día bendecir por la oportunidad que nos das y nos brindas a través de la palabra. Ahora, Señor, suplico que tú nos prepares para la oración. Mira, oh Dios, a cada hermano y a cada hermana que ha podido en ti, Señor amado, pues levantar su clamor y su necesidad. Suplico desde ya, mi Dios, que usted les conceda cada una de esas peticiones conforme a su voluntad, para que todo esto pueda, mi Dios, recibir su aceptación y su bendición también. Gracias por la palabra. Señor, gracias porque nos hablas y nos das siempre la oportunidad de poder crecer a través de ella. Gracias, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pasemos pues a la lectura de las peticiones de oración. Y nos dice nuestro hermano José Wilfrido Chonana, dice, pide oración por salvación y liberación para su papá José Chonana Zambrano, quien vive, dice aquí, inmerso en los placeres de este mundo, ¿sí?, y entre ellos el alcohol. ¿Sí? Oraremos pues para que el Señor dé liberación. Mi hermano Andrés Cheme, allá en la Flor de Bastión, da gracias a Dios, dice aquí, por sus bendiciones. Pide por la familia pastoral, les agradecemos, por el terreno de mucho lote y por el esposo de su tía, ¿sí?, Sara, que gracias a Dios se está recuperando. Qué bueno. Mi hermana María Guillén, ¿sí?, pide también oración por su familia, pide por los hogares de la iglesia Casa de Oración y por aquellos que han perdido su fuente de ingreso, han perdido su trabajo. Es verdad, hay mucha gente que no tiene penosamente al momento esa estabilidad laboral, y a muchos han inclusive sido separados de sus labores y están pues padeciendo enormemente. Hoy veía las noticias de qué manera los maestros están reclamando afuera de las gobernaciones por su salario. No, hermano, es imposible poder subsistir sin poder tener para la comida. No, esto es tremendo, y esto a la verdad es pecado delante de Dios, retener el salario de alguien que pone su vida y su servicio, porque ellos no están pidiendo cosas injustas, están pidiendo la paga de sus haberes, de su trabajo. Penosamente el gobierno, aquí sí es menester hacer referencia, el gobierno para quedar bien con quienes le respaldan, ¿sí?, a todos los que están al servicio del poder militar, policial, a ellos les pagan puntualito
porque saben que si los tienen de cara larga, corre riesgo su puesto. Pero el pueblo que sirve en labores sociales, en labores dignas como lo es un doctor, un enfermero, una enfermera, un maestro, un servidor, diríamos que de menor escalafón, ¿sí? Para vergüenza los tienen, mi amado hermano, mendigando su propio salario. Tremendo, tremendo. ¿Sí? ¿Cómo podrán pagar el internet? ¿Quién les paga el internet a los maestros para que den clases? Pregunto yo. El gobierno solamente abrió la boca y dijo, clases en línea. ¿Quién les dijo que cada maestro tenía internet? Que ahora tienen que contratar. Y si contrata, ¿cómo pagan si ellos no les facilitan el salario? Esto es una vergüenza y que hay que orar. Nosotros como iglesia no hacemos protestas en las calles, no cogemos pancartas, pero sí hacemos protesta delante de Dios. Y Él sí que sabe defender la causa de sus hijos. ¿Tienes problemas como estos? Ven a Dios, afírmate en Dios. No pelees tu lucha delante de una gobernación, peléala con tus rodillas, buscando de Dios. Y vas a ver cómo el Señor te va a poder otorgar lo que el gobierno no te da. Mi Señor dice en su palabra, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pan. Amén. Mi hermana pues María Guillén pues está pidiendo por todas estas situaciones. Mi hermano Alejandro Bravo pide por su hogar, para que el Señor, lo dice aquí, los mantenga en su misericordia. Así será, mi amado hermano Alejandro. Mi hermana Marta Villamar, si allá en Mucholote, pide por su bebé José Daniel Morla, que está con fiebre. Pide también por su salud, ya que se encuentra con un dolor de garganta. ¿Sí? Bien, estas son las peticiones. Hay algo adicional también que sí, ya nos llegó. Mi hermano Manuel, sí, Manuel Barzola nos dice que tiene días escuchando y que le gustaría que oren por él para poder, dice aquí, entender más, me imagino, la palabra. Sí, lo vamos a hacer y vamos a empezar con usted, ¿le parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, mira la vida de Manuel Barzola, Señor. Él, como lo ha manifestado, tiene un tiempo escuchando, Padre, y poniendo atención a tu palabra. Yo te suplico, Señor, de antemano, que tú le des el crecimiento. La Biblia dice que nosotros o alguno de tus hijos son los que pueden regar esta palabra, darla. Otros pueden, Señor amado, pues seguir poniendo semillitas en eso que está ya ahí sembrado. Pero que solo Dios es el único que puede dar el crecimiento, el desarrollo, Padre, de ese entender, de ese caminar en Cristo. Señor, yo quiero depositar en tus manos a Manuel Barzola. Y quiero que en él, oh Dios, Padre, se opere tus palabras dichas allá en el Evangelio de Juan capítulo 10. Que lo que el Padre te ha dado en tu mano, nadie te lo arrebata. Que tus ovejas, también dice allí, oyen tu voz y te siguen. Señor, dale crecimiento a Manuel. Dale, Señor amado, Padre, la capacidad no solo de entender, no solo de retener, sino también de obedecer a todo el consejo de Dios. Para que pueda, Señor amado, estar identificado contigo y que pueda tener la salvación de Cristo Jesús en su corazón. Y que de esa forma él, Señor amado Padre, pueda ir luego en rescate de otros, dando de gracia lo que de gracia él recibió. Sí, mi Dios, para alabanza de tu nombre, Señor, te lo pido juntamente con mis hermanos que aquí nos están respaldando. Y te damos gracias. Señor, mira las peticiones que también te ha hecho tu pueblo en este día, como lo ha sido José Wilfrido Chonana, el cual pidió, Señor amado, por su padre, que tiene ese vicio enraizado en su corazón. Te suplico, Padre, que tú mires a José Chonana Zambrano. Padre, arranca de él todo vestigio de vicio, Señor. Padre, por lo general, cuando tenemos vicios como estos, menguamos los dineros que pueden ir al hogar. ¿Cuánto no cuesta una cerveza? Pero
por lo general en estos vicios no se toman una cerveza, se toman jabas de jabas. Y ese valor, Señor, que pudo ser reutilizado para un pollo, para una libra de papa, Señor amado, se desperdicia en la cantina, en el licor. Oh Dios, dale a José, Señor amado, la oportunidad de entender y sobre todo de corregir este terrible mal, Señor. Te lo suplico. Asimismo de mi hermano Andrés, Padre, Señor amado, el que te ha suplicado por su familia, Padre, escúchalo también para que pueda, Padre, ver, oh Dios, que sus integrantes, todos ellos, Señor, siguen creciendo en ti, mi Dios. Escucha la petición que Él te ha mencionado con respecto al terreno que estamos nosotros, Señor, queriendo obtener para la iglesia aquí en Mucholote, Padre. Mira por su tía Sara también, Señor. Oh Padre, te lo suplico en el nombre de Jesús. Por su esposo también, el esposo de Sara, Padre. Dios, dale esa recuperación que tanto necesitan, Señor. Oh Dios, te suplico, Padre, por los hogares de casa de oración. Te suplicamos, Señor amado, Padre, por aquellos que han perdido su fuente de ingreso. Padre, ayúdales. Ayúdales, Señor amado, para que ellos en medio de la crisis se mantengan en Cristo. Sí, mi Dios, en Cristo. Mira, Padre, la petición de Alejandro Bravo, Señor, el cual ha pedido misericordia para poder, Señor amado, estar de manera estable en su casa, en su hogar, con los suyos. ¿Qué decir de mi hermana Marta Villamar, Señor, por su pequeño que está pidiendo, su bebé José Daniel Morla? Padre, quita de él toda infección. Aparta de él, Señor amado, todo mal, todo virus, Señor. Guarda esa criatura, Señor. Escóndela en el hueco de tu mano, Padre. Y glorifícate, Señor, en él. Glorifícate, Padre. Sí, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Y dale a mi hermana Marta también, Señor amado, Padre, esa restauración en su garganta, en sus amígdalas, Señor amado, para que se quite todo ardor, toda infección, Señor amado, y pueda, Señor amado, ella palpar el gran poder de Dios, como ya lo has hecho antes, Padre, para que lo vuelva a hacer ahora. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, mi Señor, Padre. Y que todas estas peticiones que hoy han sido, Padre, en ti mencionadas, se puedan, Señor amado, mi Dios, Padre, seguir otorgando, Padre, para otros. No solo para ellos, para otros que no, posiblemente no tienen en un papel, oh Dios, Padre, la enseñanza, la petición, pero sí la tienen guardada en su corazón, Señor amado. Concede las peticiones del corazón de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Padre, gracias pues te doy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amados, agradezco al Espíritu Santo porque nos ha regalado este tiempo para poder dar a conocer las peticiones de oración. Creamos que el Señor lo ha hecho. Y de mi parte, mis santos hermanos, pues les agradezco su sintonía. Recuerde que mañana viernes estaré presente en la iglesia para recibirle y estar orando y compartiendo un precioso tiempo de oración, de clamor, de testimonios, de lectura bíblica y hasta de cánticos espirituales. Le espero. Mi santo hermano, no olvide de contribuir con este ministerio. Si recuerde la cuenta de la iglesia, cuenta de ahorros 37 419 503 en el Banco de Guayaquil. Cuenta de ahorros, ¿sí? 37 419 503 y a nombre de Casa de Oración. Si gusta, puede también hacernos llegar su ofrenda a la iglesia, allá ubicada en la ciudadela Mucholote, etapa 1, ¿sí? Manzana 2334, Solar número 3. Si en toda la esquina estamos, si allá también se receptan no solamente los diezmos y las ofrendas, sino también los víveres que tanto bien le han hecho a muchos hogares. Amén. Siga llevando sus víveres, su arroz, su aceite, su atún, si todo lo que usted quisiera, pues con lo que usted quisiera bendecir a una familia. Llévelos, que los estamos receptando. Tiene ropa en buen estado, zapatos en buen estado, para niños sobre todo, llévelos también, porque hay muchos que andan descalzos y necesitan de esa contribución.
Mis santos hermanos, de mi parte, de parte de mi esposa, no me queda más que decirle un gran Dios le bendiga. Sí, y si Cristo no ha venido, mañana nos veremos en su casa. De mi parte, de parte de todos los que formamos este ministerio, le decimos buenas noches y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones, mis santos hermanos, y descansen.